Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy de nuevo con una descripción del Hunter. El Hunter tiene ahora casi cumpleaños, 13.000 kilómetros, 9 meses y para adelantar su comportamiento, en mi caso, excelente. 13.000 kilómetros significa con 10.000 kilómetros tuvimos que ir a la mantención. Aquí, como soy de Copiapó, la mantención se realiza en el concesionario en Elki Motors en La Serena. Son 350 kilómetros de Copiapó a La Serena, ida y 350 vuelta. Y obviamente es un poco duro, pero funcionó más encima en un día porque no tenía nada grave, puro las cosas normales nomás, y la misma concesionaria Elki Motors nos recibió a las 9, claro, tuvimos que salir a las 5 aquí en Copiapó en la madrugada, a las 9:30 nos recibió y a las 5 estaba listo y vuelta a Copiapó. El comportamiento realmente ok, súper bien, interino. Bien, veamos un poquito qué pasó. El vehículo, eso para adelantar, lo raro es cada vez, cada día, cada kilómetro mejor. Comenzó un poco con un ruido, digamos, fuerte del motor, de todo ruidoso. Ahora no, está pero excelentemente ajustado y bien. Este vehículo, veamos, claro, tiene sus ventajas en terreno, en caminos de polvo, en calaminas, también en caminos rurales, un vehículo bastante interesante. También hay que indicar que conducir este vehículo es al primero un desafío, eso está claro. Al primero uno tiene que realmente acostumbrarse. Yo conocí muchos vehículos, no sé cuántos kilómetros en mi vida, pero este vehículo igual me desafió un poco en el comienzo. Pero uno se acostumbra, o capaz el vehículo se comporta mejor, el vehículo se acostumbra a uno. Como yo indiqué, el ruido se bajó y realmente es un gusto, una alegría todavía conducir este vehículo. Tiene una excelente vista, un excelente comportamiento y bueno, eso veamos ahora poco a poco en una pequeña revisión de 13.000 kilómetros o también para decir de 9 meses. ¿Cuánto tiempo lo tengo? Ahí veamos un poquito mi prueba de 13.000 kilómetros. Bien. Claro, eso está excelente. La cantidad de la forma, el diseño del tablero, me gusta. Excelente. Es mi opinión personal. Yo doy realmente aquí. Ya para ver el Hunter un poco más en detalle, después de 13.000 kilómetros, principalmente en caminos como eso, como se ve aquí en el desierto de Atacama. Claro, ahí está, digamos, su hábitat, ahí está su objetivo. Y aquí yo salí un poco de la casa, como 10 minutos, ahí tengo este sector, la Sierra Monardes. Algunas consideraciones, yo no encontré desfavorables los asientos para el copiloto, para el piloto, aquí para mí,
No sé si ve eso, este asiento, son buenos. Mi espalda, hay que decirlo, mi espalda no es el mejor. Aquí con este asientos, hay que decirlo, estoy realmente contento y no me dan para nada. Otra ventaja, que realmente es una ventaja del auto, es que es fácil para limpiar. Pero en realidad, esta idea, poner gomas, poner cosas, es increíble. Uno ya no entiendo, porque mi camioneta tiene todo con alfombra y tapices. No entiendo, porque eso con las gomas es buena. También hay que indicar que realmente me gusta, es la visibilidad. Uno está bien arriba y uno ve aquí, ve allá, ve atrás. Todavía, como ya he indicado, el diseño me encantan, ventanas, corredoras. Eso es máximo, claro, con un poco de silicona, spray de silicona y spray de grafito. Se habilitó ventanas completamente. El radio de giro, mejor no puede ser, en terreno o en la ciudad, para estacionar o para conducir en lugares sin huellas, en terreno. Es uno de los grandes plus del vehículo, una ventaja increíble. Lo mismo hay que decir con el ángulo de ataque y salida. Eso es increíble, eso es único. También el diseño exterior, claro, eso es capaz uno de los puntos más interesantes, porque el diseño exterior realmente llama atención a todo el mundo. No sé, creo, nunca jamás alguien me saca fotos, salvo los carabineros en Europa con la velocidad de mi auto, pero aquí sí, eso llama atención, este diseño, eso hay que reconocer. Este diseño tiene algo bien espectacular, algo bien interesante, porque la gente le gusta, la gente sacan fotos, miran y eso hay que llamar la atención. Limpia parabrisas, excelente, funcionan. Claro, es un diseño antiguo, pero en realidad prefiero el diseño antiguo. Con mi camioneta, puro drama nomás, puro show. No funciona uno, no funciona otro, pero aquí simple como los años 60 y funciona. Bien, veamos un poquito el espacio. Bueno, desordenado, ahí está piloto, copiloto, excelente diseño, yo estoy contento. Bueno, es mi opinión personal, yo realmente este tipo de diseño me agrada. Este tipo de diseño es fantástico. Tiene espacio, un poco desordenado, sí, como no estoy andando tan lejos, ahí tengo no todo el equipo, ¿no? Pero eso es, si uno va con 2 personas, una persona es excelente, hasta con 3, 4 personas se puede, porque atrás tiene mucho más para benzina, para agua, para mucho más si uno quiere, ¿no? Y claro, no vamos a olvidar, tiene una parrilla gigantesca, por si acaso hay la caja de cambios. Yo no tengo ningún problema con eso, a mí siempre sale excelente, no hay problema, ni low, ni 4x4 aquí, ni normal, sale bien algunas veces, pero como yo dije, con mi Fiat 127, en Europa se llama 127, aquí es 126, mi primer auto de juventud era otra cosa, eso era así complicado, ¿no? Ahí está, salen bien, entran bien, 4
low 4 hay acá, todo bien, no hay quejarse. Claro, aquí en el desierto, en terreno, así es lo máximo. Sirve para un geólogo, para la geología, para expediciones, para topografía, para todo, ¿no? Ahí sí. También hay que destacar la buena, eso es lata, casi como un Volvo de los años 70, todo bien firme. Que vamos ahora a las cosas que se podría mejorar. Bueno, para mí no es un problema, uno se acostumbra, pero claro, hay cositas que hay que tomar en consideración. Primero, las puertas, ¿no? Algunas veces estas puertas no cierran como deseado, ¿no? Ahí ahora sí, pero no siempre, ¿no? Claro, se nota. No es calidad tipo Mercedes. Lo segundo es que los espejos retrovisores ahí en el camino se muevan locos o simplemente también se cambian su dirección, ¿no? El vehículo también está claro, yo creo para todo está claro. Si uno compra un Santa o un Bujanka, que es un vehículo especial, no un vehículo normal. Eso sale en cualquier sitio y hasta los vendedores, en mi caso, en La Serena, Elki Motors, que no es un auto normal. En las páginas de Alemania sale que este auto necesita su atención, en realidad como cualquier auto de todoterreno. Por ejemplo, se recomienda realmente hacer mantención o revisión revisión de algunas cositas que hay que hacer. Por ejemplo, agua del sistema para refriar el motor necesita su observación. Algunas veces se baja un poco. También aceite hay que revisar. En mi caso sí está gastando un poquito, está perdiendo un poquito, no mucho, pero mejor para revisar eso. Y claro, el maldito del auto, este famoso cilindro esclavo del embrague. En mi caso, igual como se ve abajo, empezó para molestar un día, pero es simplemente más por el orificio de ventilación arriba. Después nunca más di problemas, una vez nomás. Ya, vamos a cerrar el boliche para... Hay que cerrarlo bien fuerte porque eso también se abre de vez en cuando si uno no lo hace bien. Vamos a ver una cosa así que yo cambié. Claro, la radio. La radio, no sé. Ahí tengo la radio nueva. Hay que ponerla. ¿No? Y ahora sí, uno enciende. No sé, no escuchan bajos, pero la radio original no tenía bajos para nada. Y ya, tampoco es una maravilla este nuevo, pero algo mejor, sí, algo es. Lo otro que hay que decir, también algo raro, en el comienzo del vehículo era bien ruidoso, ¿no? Y desafiante para conducir. No sé, uno se acostumbra, pero en el caso de ruido, eso se bajó, pero considerablemente ahora. A partir de 7.000, 5.000, 8.000 kilómetros por ahí, el ruido, pero se bajó y ahora anda más o menos aceptable. Claro, conducir este vehículo es un desafío en el comienzo, pero uno aprende y ahora para mí no da ninguna cosa rara, ¿no? Todo bien. Claro, como típico, una vez me rompió aquí el parabrisas, pero es no problema del vehículo o es una piedra de un camión. La ventaja es como este
parabrisas son plano. Es sumamente fácil para cambiarlo para un taller, para una que lo hacen con los vidrios y siempre lo tienen en stock y barato más encima también. Lo otro, focos. Me quemo un foco o dos en realidad. Bueno, aquí 500 pesos cada la lámpara, 500 pesos son 50 centavos de dólar más o menos. Y en 5 minutos o ni en 2 minutos ya ha cambiado todo el contenedor, nada como en autos modernos, fácil y práctico, ¿eh? Lo único que a mí llama atención, que capaz voy a cambiar un momento, es aquí abajo, en mi mugre acá, abajo hay el catalizador, está ahí abajo, capaz no vemos. Ahí está, esta cosa. Y este catalizador hace un calor tremendo. Eso hay que verlo con un planchón o algo así para que se baja un poquito calor. Ahora, si uno compra pizza o algo, hay que ponerlo acá, se mantiene pero caliente. Bueno, así se ven los autos en terreno después de un tiempo, ¿no? Con polvo, no hay otra. Fallas menores. Claro, no hay que mentir, de repente los Watts Hunters llegan con fallas técnicas menores. En mi caso, en el comienzo un problema con la eléctrica del tablero. De repente no marco la velocidad y nada. Pero en un taller local encontraron en un ratito los cables mal puestos. Todavía de repente arroja un problema con el sistema antibloqueo ABS, pero es de vez en cuando y con el restart desaparece. Lo único que realmente era un drama, pero yo arreglé lo mismo, aquí un sensor. Hay un sensor o sensores que marcan cuál pedal está puesto. Y uno de estos sensores estaba mal ajustado, entonces siempre me marcó estoy frenando y eso produce que se desacelera automáticamente. Se arregló eso con 2 llaves y 5 minutos y ya anda tiki-taka. Bueno, conducir este vehículo en los primeros kilómetros es un desafío. Uno casi tiene que aprender de nuevo, pero después de 1000 kilómetros y un poco de todo, de terreno, de ciudad, uno se acostumbra. En realidad, desde 0 kilómetros hasta hoy es un verdadero placer conducir esta bestia. Realmente un placer que yo por lo menos nunca tenía con un vehículo. Lo bueno es, en carretera o camino rural, camino desértico, el Hunter no invita a correr. Es un vehículo que pide tranquilidad, que pide un cierto ritmo, y eso es bueno. Es relajante conducir y avanzar en esta bestia. Mi velocidad favorita es entre 80 y 100 km por hora. Capaz por 90 es el óptimo. Un vehículo para avanzar con mente desacelerada, y creo eso produce ese sentido de comodidad y agrado conduciendo el Watts Hunter. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl. Ojalá nos vemos la próxima semana para una otra salida a terreno. Chao.